tardes a todos. Permítanme presentarles a Miguel Carbonell Roig. Carbonell, conocido en el mundo del valencianismo como Carbonell, nació en el año 1946 y es hijo de agricultores nacido en la Huerta Valenciana. Ese arraigo a la tierra es lo que permitió y le ha permitido desarrollar un amor muy profundo a quienes realmente nos trajeron la lengua valenciana a todos nosotros, la gente de base, la gente de campo. Carbonell estudió Ingeniería Técnica Agrícola, fue destinado para unas oposiciones y ha desarrollado su carrera profesional en Galicia, en Alcoy y en Valencia. Ha trabajado para el Ministerio de Agricultura y posteriormente trabajó en la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se ha jubilado recientemente. Carbonell es una persona con unos principios y unos valores en el que pesa sobre todo el respeto al prójimo. Es un respeto que yo, que lo conozco muy bien, lo he visto que lo ha desarrollado en todos los aspectos de su vida. Pero desgraciadamente él o nosotros, aquí reunidos, no hemos tenido la posibilidad de que se nos respete. Bueno, para él, el transmitir la verdad, esa verdad que le fue llevada y traída por sus ancestros, es lo que le justifica y le ha hecho desarrollar todo esto desde la base. Para mí particularmente es una gran responsabilidad presentar hoy a Carbonell porque soy su hijo. Entonces entiendan que esa gran responsabilidad, cuando veo cómo nos ha transmitido y cómo ha protegido la cultura que él ha heredado, me hace ver que ese sentimiento de responsabilidad que él ha desarrollado es algo que está en su foro interno y que es tremendamente fuerte. Ese sentido de la responsabilidad le ha tenido más de 30 años desarrollando su labor en pro del valencianismo. ¿Qué decirles? Él, y me lo he escrito, lo tengo aquí escrito, como valencianista de base, ha sido patrono fundador de la Fundación No Valencianisme, militó en el Grupo Cultural Alcoyarme de Valencia, fue fundador de Unión Valenciana en Alcoy y también del Grupo d'Acció Valencianista Alcoyà Comtat. Ese mix de cultura y política que él ha vivido todos los años de su vida, es una pena que no está aquí el chico de Aragón, porque me gustaría que viera el ejemplo de mi padre como algo en lo que reflejarse. Desgraciada o por suerte la política ha hecho que él, pese a estar presente en Consejo Provincial o Nacional de ese partido político que era, no sé si sigue siendo en Valenciana, le hizo dimitir en su día. ¿Por qué? Porque él tiene persona como que la defino como de grandes valores, tiene la integridad como sede y base de su comportamiento, porque él quiere defender el patrimonio del pueblo, aquello que le fue heredado. En fin, no quiero alargar mucho esto, simplemente hacerles ver que participó en el primer Congreso de Lengua Valenciana en Elche en el año 85, donde tuvo la oportunidad de desarrollar un comunicado titulado «¿Quina es la lengua valenciana?». También contribuyó a la promoción y a la realización del segundo Congreso de Lengua Valenciana, presentando otra comunicación titulada «Sobre la lengua valenciana, s'impondrà la mentira o el poble valencià». Probablemente sea uno de los miembros del Club d'Acció Valencianista que más conferencias ha desarrollado, y quisiera destacar algunos títulos porque tienen mucho que ver con la evolución histórica de lo que ustedes están viendo hoy aquí en pantalla. Destacan, entre otras, Llibertat, Justícia y Respecte a la dignitat dels meus fills, Nació, Nacionalitat, Nacionalisme, que fue desarrollada en enero de 2005, cuando se iba a modificar el Estatuto catalán, Nacionalisme Lingüístic, desarrollada en 2006, Falsetats, Mentires y Enganys del Pancatalanisme, en 2009, El Perill Català, El Triunfo de la Mentira, son todo ello conferencias que ustedes tienen a disposición en el canal de YouTube del Club d'Acció Valencianista. Para finalizar, y puesto que no soy nadie, me gustaría acabar esta presentación
haciendo mías las palabras de un sociólogo norteamericano llamado Jameson. Él destacaba clarísimamente, y los americanos son grandes comunicadores, que el discurso político es tremendamente importante y que su narrativa es un acto social simbólico. Fíjense ustedes en el título de esta conferencia, vean todo el simbolismo que está por detrás de ello y bueno, pues simplemente les presento el título de esta conferencia titulada El lenguaje nacionalista catalanista, con todos ustedes, Carbonell. Gràcies, Fei, per esta presentación. Si me permitís, voy a iniciar esta conferencia con la continuidad de la conversación que mantuvimos mi hijo y yo en noviembre del año 82, que me permitió, era cuando él estaba padeciendo la enseñanza del catalán y luchando en defensa de la lengua que yo le había enseñado, y mantuvo una lucha constante con sus profesores a lo largo de toda su vida. Ello originó que yo escribía a lo largo también de este largo periplo multitud de cartas, pero hubo una de ellas que se titulaba Como experto en la lengua, publicada en esa fecha, y voy a empezar la conferencia con el final de la conversación entre un hijo que le cuenta las vicisitudes que padece en la enseñanza del valenciano en su colegio y de un padre que le transmite lo que conoce, ¿no? Y al final dice, ¿qué pasará, pare? Y yo le digo, pues no sé, en fin, com per desgràcia molts polítics valencians mos han traicionat, és fàcil que el catalanisme acabi introduint-se en el nostre regne, però mentre n'hi ha gent valencians que tinguem sentiments per a defendre el que han heretat els nostres antepassats, l'idioma valencià no desapareixerà. I jo vaig a ser un d'ells. Y él me contestó, pare, y yo nada. Y yo terminé diciendo, gracias, Phil, ya no son dos. Bueno, hoy tenemos, no somos dos, aquí somos muchas personas que tenemos ese mismo sentimiento respecto a la defensa de nuestras lenguas con respecto a la invasión del pancatalanismo en nuestros respectivos reinos. Y digo pancatalanismo para diferenciarlo del catalanismo, porque cuando el pancatalanismo pretende ya no defender el concepto de nacionalismo que pueden tener los catalanes, que para mí es muy respetable porque es una cosa sentimental y que yo la respeto, pero cuando ese nacionalismo catalán se transforma en pancatalanismo, que consiste en exacerbar al máximo el sentimiento nacionalista para constituirse en imperio, y esa parte del imperio resulta que somos nosotros, hasta ahí hemos llegado. No podemos continuar y entonces hay que dejar y sentar las cosas bien claras. Os preguntaréis, ¿y por qué eso ocurre en pleno siglo XXI? Con lo que ha avanzado la mente de las personas. Pues por una sencilla razón. Porque, como dijo Jean-François Rebel, en el conocimiento inútil, la primera de todas las fuerzas que dominan el mundo es la mentira. Eso es lo que voy a tratar yo de, no sé si demostrar o por lo menos exponer a lo largo de la conferencia. Como veis, en este índice se comentarán distintos apartados para demostrar cómo la mentira del nacionalismo catalán ha ido evolucionando a lo largo de la creación, que comienza cuando surge el movimiento del romanticismo. El romanticismo crea la Renaixença, con la Renaixença se pretende recuperar el esplendor de las lenguas tradicionales del pasado, y entonces se introduce en la mentalidad de las personas el concepto de que la lengua hay que recuperar esa lengua del pasado, y entonces que nuestros respectivos territorios, reinos, tenían las denominaciones en Mallorca, mallorquino, balear, en fin, en las distintas islas, en Aragón el aragonés y en Valencia el valenciano, todos pasan a denominarla como lo hemos sido. Nada, hay
parecía que había nacido la lengua y el nombre era Lemosín. Luego ha ido cambiando, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque se introduce el engaño y la mentira en las personas, que es la que hace cambiar la mentalidad de las personas respecto a lo que han recibido de sus padres. Se les introducen unos nuevos conceptos. Y en eso se basa el nacionalismo, en cambiar la mentalidad de las personas. Y en eso se va a desarrollar en mi conferencia. ¿Qué es el engaño o la mentira? El engaño es faltar a la verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. La mentira es un enigma intelectual. O sea, es una contradicción en el comportamiento de las personas que dicen o manifiestan lo contrario a lo que saben o piensan, con la finalidad de engañar. El engaño existe desde la creación del mundo. La mentira es lo absoluto del mal. El nacionalismo pancatalanista está basado única y exclusivamente en la mentira. Decir la verdad es lo fácil. Solo tienes que seguir la ley natural de las cosas. Para engañar tienes que hacer trabajar la inteligencia. Para conocer, cambiar las cosas normales, haciendo o nombrando a las cosas de otra manera con otros nombres, que es lo que han hecho los catalanes. Tienes que convencer a los que quieres engañar de que lo que estás diciendo es real. Una vez tu interlocutor o el pueblo al que va dirigida la mentira comienza a aceptarla, bien porque no la desprecia o no le da importancia, el mentiroso solo tiene que repetir la mentira constantemente para que al final consiga que se acepte como realidad. Es más, si la gente no sabe distinguir lo verdadero y lo falso, lo que finalmente se impone como si fuera cierto, es aquello que más se divulga constantemente. Tenemos una noción del mal, o sea, de la mentira, porque existe el bien, o sea, la verdad. El mal es la ausencia del bien, decía Santo Tomás. El mal es también un parásito del bien. El catalán es un parásito del valenciano, del balear y del aragonés oriental. La verdad está en conocer la realidad de las cosas. Si a nosotros nos cambian nuestras verdades, están cambiando nuestras realidades. Perdón. Si nos cambian nuestras lenguas, nuestras normativas, nuestros vocablos, nuestras sintaxis, nuestras fonéticas o las denominaciones o forma de nombrarlas, están cambiando nuestras verdaderas lenguas. El nacionalismo pancatalanista ha sabido inocularnos el mal, la mentira en nuestro interior, y mientras no erradiquemos este cáncer que produce metástasis, no nos salvaremos. Vamos a ver el romanticismo, que es de donde parte la concepción de los nacionalismos. El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Europa a finales del XVIII como una acción revolucionaria contra el racionalismo, la tradición, la ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos que llevan a la creación de los nacionalismos en Europa tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, apoyado todo ello en los pilares lingüísticos, culturales y políticos del pasado. Este movimiento se refleja en la obra cumbre del romanticismo catalán, La nacionalidad catalana, de Prat de la Riba, escrito en 1906. El Renacimiento o Renaixença, y lo pongo entre interrogantes, en el poema Oda a la Pàtria de Aribau, que está considerado por el catalanismo como el primer poema en catalán con el que el catalanismo dice iniciar su renacimiento, su autor califica en 5 veces a la lengua en la que está escrito como lemosina o lemosín, nunca como catalana o catalán. Tanto valencianos como mallorquines y catalanes, cuando inician el Renacimiento siguiendo el movimiento felibrista francés, intentan el renacimiento o recuperación de sus lenguas clásicas, que denominan todos lemosín en primer lugar. El hecho de que los catalanes bautizaran el Renacimiento como Renaixença no tiene justificación, porque ellos no tuvieron literatos en el medioevo que escribieran en su lenguaje catalán, sino que los más cultivados de aquella época, los catalanes cultivados, lo hicieron en provenzal, por lo que no pueden calificar como renacimiento a algo que aún no había nacido. Me estoy refiriendo a que el catalán no existió nunca como lengua literaria. Los juegos florales. Estas son las justas literarias realizadas en todos aquellos seguidores de la generación romántica,
interesados en recuperar la tradición medieval de los antiguos trovadores que cultivaban la galla ciencia, o sea, la poesía, siguiendo la lengua de nuestros clásicos. Junto a los juegos florales establecieron lo que llamaban las reuniones de hermandad, con objeto de aglutinarnos a todos dentro de un conjunto muy particular. Quiero reflejar aquí la contestación que dio Teodoro Llorente, uno de los valencianistas de finales del 19, a Joaquín Rubió, catalanista, sobre los valencianos que defendían la lengua valenciana popular heredada de sus padres. Matizo, contestación hecha en lengua castellana a estos dos defensores de recuperar sus lenguas arcaicas antiguas, a la que denominaban lemosín, ambos en su día. Y decía Teodoro Llorente, dice, en Valencia no se había llegado a perder el lenguaje antiguo como lengua escrita y hasta cierto punto literaria, pero había perdido toda cultura y solo se empleaba a modo chocarrero en asuntos vulgares con carácter festivo. Hoy hay muchos poetas dramáticos, pero estos no saben nada ni quieren saber del antiguo lemosín. Hay una diferencia completa, una separación absoluta entre los que cultivamos la poesía lemosina docta y los que escriben en valenciano vulgar para el teatro o los periódicos callejeros. Aquí veis la diferenciación entre el que se consideraba, como se les llamaba por el resto, los poetas de Guadalajara, y cómo calificaba a los que utilizaban la lengua popular, que era la auténtica, que los calificaban como poetas de Espardeña, tratando de diferenciar lo que es la cultura por lo que dicen los doctos y los cultos, que eso es muy difícil. La nacionalidad catalana está considerada como una fundamental del catalanismo político, donde está condensada y se puede desarrollar la doctrina del nacionalismo según interese a los nacionalistas. Os aconsejo que leáis la nacionalidad catalana y que os la leáis repetidas veces, porque leyendo la nacionalidad catalana te das cuenta de qué ha evolucionado, cómo ha evolucionado el nacionalismo catalán. Leyendo a Prat, podemos observar cómo los catalanes han pasado de no saber lo que era una nación a crearse su propia nación, creándose su propio espíritu, su propia idea e ideología, en base a historias falsas, a mitos, a una lengua catalana literaria inexistente en el medievo, y esta es la causa por la que los catalanes nos han robado a nuestros clásicos, tanto a Llull como a los clásicos valencianos. Llull es mallorquín para los que... Para Prat de la Riba, el punto de partida de todo en la vida procede de un nombre, de un concepto que es el de catalán. Este nombre engloba el concepto de existencia de las personas, del pueblo, de la nacionalidad, de la nación, del Estado, del espíritu, de la existencia del ser, de ese pueblo, de esa nación que se expresa en una lengua que lleva el mismo nombre del pueblo, de la nación, del Estado, del imperio, del pasado, del presente y del futuro, de esa metafísica, o sea, esa rama de la filosofía que se ocupa del ser, de las propiedades de todo lo que es o existe, independientemente de lo que sea, circunscrito según Prat a esa área geográfica que va desde Murcia hasta la Provenza y que él nombra con el nombre de catalán. Vamos a la nación. ¿Qué es la nación? La nación es una palabra polisémica, o sea, con multitud de significados. La tenemos desde la interpretación simplista del conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno a interpretaciones conceptuales más espirituales y filosóficas relacionadas con un pueblo que ocupa un determinado territorio y que ha mantenido una lengua, tradiciones y costumbres comunes y que quieren continuar manteniéndola. Vamos a reflexionar sobre el significado de estas palabras que son uno de los pilares sobre los que se sustenta el ser catalán. ¿Qué es la nación y desde cuándo existe la nación para los catalanes? Vamos a ver, esto es unas fechas. Una nación para los catalanes del 800 al 1200. Los 800 porque el 801 es cuando se crea el Condado de Barcelona.
Y digo los 1200 porque un poco antes es cuando aparecen las denominaciones, aparece un escrito de Ptolomeo que aparece la primera vez que se nombra lo que podía interpretarse como Cataluña y como catalán. O sea que hasta el 1200 ni existía la nación para los catalanes, porque no existía ni el concepto de nación, ni existía el concepto de catalán ni de Cataluña. Luego pongo de 1200 hasta 1850. ¿Por qué pongo ese periodo? Porque en el 1850 es cuando comienza el movimiento romántico y es cuando comienza a crearse el concepto de nación. Pues entonces, hasta el 1850, nadie de los catalanes sabía ni lo que era nación ni lo tenían como tal, porque además era inexistente ese concepto. En 1850 empieza ya el movimiento romántico y entonces es un grupito que se podía encontrar con los dedos de las dos manos los que sabían lo que era el concepto de nación en Cataluña. Es desde el 1850 hasta nuestros días, claro, ya sale en la obra de Prat de la Riba, que se amplía un poco más ese círculo, además unas personas, pues tienen varios tiradas de seguir en aquel entonces, pero claro, es a partir de la democracia cuando el catalanismo, el nacionalismo catalanista se hace con el poder y entonces comienza con la manipulación de las personas a través de la enseñanza, de las universidades, de los medios de comunicación, y entonces ya pasamos a que el concepto del nacionalismo ha pasado de muy pocas personas a varios millones de personas, como se ha dicho anteriormente en esta mesa. Bueno, ahí veis en el mapa este que pone aquí, que efectivamente es un mapa del 1235, antes del Tratado de Corbeil, en el que no existía ni Cataluña, existía la marca hispánica y el Reino de Aragón, y después los distintos reinos italianos. El nacionalismo. El nacionalismo es una de las máximas expresiones del sentido de identidad de los pueblos, difícil de analizar porque afecta al sentimiento de las personas y a la interpretación que interesa a las mismas bajo intereses políticos determinados. Según la RAE, la Real Academia Española, es apego de los nacionales a una nación, a ella y a cuánto le pertenece. Ideología que atribuye identidad propia diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos en la que se fundan sus aspiraciones políticas muy diversas. Aspiración de un pueblo raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores. ¿Qué es el nacionalismo con Z? Acepción no recogida en el diccionario de la RAE. ¿Por qué? ¿Acaso no existe, se divulga y se practica con total impunidad en España ese nacionalismo contra determinados pueblos o comunidades autónomas que conforman y configuran el Estado? Los hechos se demuestran en estos artículos que me he preocupado de revisar en la Constitución española. Por parte de esos nacionalistas partidarios de implantar el pancatalanismo en nuestros tres reinos, sin que nuestros políticos hagan nada por defendernos a nosotros ni a la Constitución española. Es más, contribuyen al desarrollo y promoción del catalán, pilar en el que se sustenta también el pancatalanismo. Este nacionalismo se contempla también en Navarra, por parte de los nacionalistas vascos que pretenden anexionar a Vascongadas el reino de Navarra por la implicación euskalduna. La diferencia de escritura de ambas acepciones es justificable cuando los naturales de Cataluña transforman su apego no solo al actual territorio de Cataluña, al que consideran nación, sino que les lleva a la creación del imperio, que es la máxima expresión del nacionalismo. Tras la invasión cultural y lingüística pretenden llegar al anexionismo político de nuestros tres reinos para justificar y engrandecer su delirio de creerse lo que nunca han sido una nación. Por todo lo dicho, considero que a partir de ese momento el nacionalismo se ha transformado y se debe llamar nacionalismo con Z. El hecho de no estar recogida dicha acepción por la RAE no implica el que podamos en esta reunión hacer una solicitud de incorporación al diccionario de la Real Academia por parte de CEACA, si así lo consideráis conveniente en la segunda parte de esta conferencia de mañana. Hitler y pancatalanismo.
Vamos a ver qué relación hay entre ambas cosas. Hitler es el creador del nacionalismo alemán llamado nazismo. Utilizó como argumento para mencionarse a los sudetes la siguiente frase: hablan alemán, son alemanes, quizás, invade los sudetes. En 1929 escribía Hitler: cuando la propaganda ha empapado a un pueblo con una idea, la organización puede actuar con solo un puñado de hombres. Años más tarde ya pudo decir: he fanatizado a la masa convirtiéndola en el instrumento de mi política. ¿Os suena algo esto a lo que está pasando actualmente en Cataluña? Que ya no hace falta, ya salen l'Òmnium y Acció Catalana, ya puede, ya... Este argumento nazi es el que utilizan los nacionalistas pancatalanistas, que se atreven a denominar como catalanes tanto a los habitantes como a los territorios colindantes con la actual Cataluña, con nombres, lenguas y filiación histórica reconocidas distintas de las que pretenden imponer. Por tanto, a los que utilizan argumentos nazis y los aplican, así se les debe de calificar. Dicha acepción de nacionalismo nos sirve para aplicarla a los nacionalistas de las dos comunidades autónomas en España, que no deben ser consideradas como nacionalidades, porque con la verdadera historia se demuestra que no pueden ser contempladas como tal en base a la concepción ideológica del romanticismo europeo. Me estoy refiriendo a que las comunidades de Vascongadas y Cataluña nunca han sido nación, porque nunca fueron independientes de España o de los reinos a los que pertenecían, que configuraban lo que se ha denominado a lo largo de la historia las Españas. Los nacionalistas actúan como los nazis, echando a los demás las culpas de sus defectos, como hicieron los nazis con los judíos. Ejemplo: España nos roba, de decir Pujol, o el catalanismo nos roba. Es falso que España estuviera en contra del catalán, eso es una de las mentiras. Ellos son los que están en contra de que en Cataluña se enseñe o se rotule en castellano. Las SS decían que trataban adecuadamente a los judíos cuando los llevaban hacia el este para exterminarlos. Para los nacionalistas, la inversión lingüística es correcta, exterminando la lengua del Estado de la enseñanza y exterminando también el balear, el aragonés y el idioma valenciano, a través de las inversiones lingüísticas que se iban practicando en nuestros territorios. Solo la verdad existe, la mentira se inventa. Podríamos estar horas hablando y demostrando que el nacionalismo pancatalanista está basado única y exclusivamente en la mentira. Pero solo voy a reseñar unas pocas, porque no es el motivo de la conferencia de hoy. El día 11 de septiembre, Día de los Catalanes. Lo voy a pasar por alto porque vamos cortos de tiempo. Si hay tiempo, lo desarrollaremos igual que lo de la famosa guerra de secesión, que es lo que conmemoran en ese día. No es nada de secesión, sino que era la guerra de sucesión y al reino de España, no la secesión de Cataluña de España. Ahí está el cambio del lenguaje, cómo a través de los medios de comunicación que dominan y con la utilización de las palabras le dan un significado distinto al que tienen las palabras. El mito de la cuatribonada, voy a saltarlo. El que tira el lenguaje impone su idea, y eso es lo que están haciendo los catalanes y los pancatalanistas, creando su propio lenguaje. Y todos caemos en el error de utilizarlo sin darnos cuenta. Se dice que el que domina la batalla del lenguaje domina la batalla del pensamiento. Por eso quiero que reflexionéis sobre el modo de expresarse, bien verbal como escrito, de todos aquellos que podemos englobar como nacionalistas pancatalanistas. Por eso, los que pretenden dominar nuestra mente, la de los ciudadanos de los tres reinos, utilizan un lenguaje, unas expresiones en un sentido que no siempre se corresponde con el correspondiente al significado del léxico utilizado, sino al interés del significado de interpretación que ellos pretenden dar, siempre en beneficio de sus políticas nacionalistas. Vamos, por ejemplo, ya he dicho lo de la guerra de secesión en vez de secesión. Lo de secesión. Secesión quiere decir, es una acepción que se refiere única y exclusivamente a lo que es la separación de un territorio de un Estado constituido. Eso es la secesión. No se puede aplicar la secesión al término lingüístico. Sin embargo, veréis que los catalanes, cuando nosotros reclamamos nuestras lenguas propias,
el balear, el valenciano o el aragonés, dicen, estáis aplicando secesionismo lingüístico, de secesionismo nada. Los únicos que en tal caso se secesionaron fueron ellos del provenzal, porque ellos sí que hablaban provenzal en un principio, hasta luego hablar catalán. O sea que la secesión la hicieron ellos con respecto al provenzal. En la primera carta que os he relacionado de Rubió con el valenciano, que no recuerdo el nombre, Llorente, era precisamente porque le estaba pidiendo argumentos para que le ayudara a defender en la primogenitura del catalán frente al provenzal en aquellos aplés de Chermanor que decían los catalanes. Vamos a ver. El derecho a decidir. ¿Qué es el derecho a decidir? Que lo están repitiendo tantas veces. Si el derecho a decidir lo único que pretenden es decir que tienen el derecho a independizarse. Pues oiga, si ustedes quieren independizarse, utilicen las palabras correctas, no vengan con el derecho a decidir que somos demócratas, que no quieren que seamos demócratas. ¿Se dan cuenta cómo nos están embolicando a todos con ese lenguaje? Vamos a ver, la Confederación de la Catalana Aragonesa, de la Corona Catalana Aragonesa, ya se ha dicho un poco antes, pero quiero que os deis cuenta en lo siguiente. Estos nacionalistas utilizan expresiones como la confederación en momentos históricos en los que no existían las federaciones ni las confederaciones. Eso es una aberración, trasladar el lenguaje a épocas históricas del pasado y darlo como si fuera tal. ¿Qué es eso de la corona catalano-aragonesa? Oiga, si los catalanes, no ha habido ningún rey catalán nunca. Bueno, pues a fuerza de repetir la confederación, la gente ya se cree, y en toda España ya se creen que existió la Confederación Catalana-Aragonesa. La normalización y normativización son conceptos totalmente contrarios a los que ellos utilizan. Vamos a ver, la normalización es hacer normal una cosa, pues precisamente lo que están haciendo los catalanes es lo contrario a lo que ellos denominan como normalización. Ellos están creando un lenguaje inventado para sustituir la lengua que ha creado y que ha transmitido el pueblo. ¿Cómo podemos llamar a eso normalización? Señores, eso es la anormalización. Y cuando lo utilizan muchas veces equivocando los conceptos de normalización con normativización, que son cosas completamente distintas. Vale. Vamos a ver, la estelada, palabra que dice todo el mundo en los comunicados de prensa tal y como. ¿Qué coño es esto de la estelada? Vamos a ver. Si hablamos en castellano, tendréis que decir la estrellada, que es como se debe de hacer. Si hablamos en valenciano, diré la estrellada. Y no sé en mallorquín, pues como lo digáis. Pero ya se ha creado una palabra, se nos ha metido, que instintivamente todo el mundo está diciendo. Es igual como lo que decía antes del feixisme y el fascismo, que son los conceptos que ellos utilizan para denigrarnos a nosotros porque nos defendemos de sus ataques. Y lo de unificar, con respecto a la unificación lingüística. Unificar y la unidad lingüística. Cuando se habla de la unidad lingüística, pues estás demostrando que la unidad lingüística no existía. Porque si tienes que crear y unificar, es que no existe la unión previamente, es que hay que dejar un poco con las definiciones. Variación del lenguaje del nacionalismo y nacionalistas a través del tiempo y transformación del nacionalismo catalán en nacionalismo pancatalanista. El lenguaje de los nacionalistas catalanes, que es el modo de expresarse que han utilizado desde que se creó dicho movimiento, primero cultural, luego político, en lo que hoy se conoce como Cataluña, ha ido variando y modificándose a lo largo del tiempo con respecto a lo que han ido pensando que les beneficiaba en cada momento, a los insatisfechos e insaciables catalanes, creando y confidándose ese sentimiento colectivo tan característico y diferenciador que tienen los catalanes. Si CEACA entra en este análisis es porque las falsedades del nacionalismo catalán van en contra de nuestras realidades históricas, culturales, lingüísticas y políticas, hasta el extremo de pretender anular y sustituir nuestra personalidad y diferenciabilidad, incluyéndonos en esa irracional idea de unos inexistentes países que llevan un nombre inventado del que analizaremos su significado.
El nombre o denominación, que son las palabras con las que se identifican a las personas, sus lenguas y las cosas, como los territorios o comunidades, es lo primero que intentan cambiar los nacionalistas. Han intentado sustituir las denominaciones históricas, que deberían aplicarse según la Constitución, por denominaciones geográficas. Han sustituido la denominación del Reino de Valencia por la de país, Holanda, la del Reino de Mallorca por las islas. La franja de Aragón, que pretende anexionarse, la califican como la Franja de Ponent, en catalán, incluyéndola dentro de Cataluña, cuando debe nombrarse como Aragón Oriental y en la lengua de los aragoneses. También han inventado la denominación del sureste para segregar al Reino de Valencia, incluyendo la provincia de Alicante con Murcia y Almería. La denominación de país fue defendida durante la transición democrática por todos los partidos de izquierda y pancatalanistas, con la excusa del republicanismo, pero con una clara connotación pancatalanista, ya que país se puede considerar como parte de países. El consenso de la UCD, que nos traicionaron en aquel momento, con los socialistas del país vendido, nos privó del título que es el que no correspondería según el artículo 147.2 de la Constitución, por el que los estatutos de autonomía deberán contener la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, y esa no es otra que la del Reino de Valencia. Pero ya los políticos nos traicionaron como siguen traicionándonos. Curiosamente, los pancatalanistas utilizan la denominación de Principado refiriéndose a Cataluña, cuando, vamos, Cataluña no ha tenido nunca ningún príncipe, nunca. Ellos lo hacen en base al contrato de esponsales que se firmó cuando Ramón Berenguer IV se casó con Petronila para tener descendencia para la corona de Aragón. Y entonces, en esos contratos de esponsales que ahí ponen las fechas a las que fueron firmados, queda realmente constatado que el título que cogió a partir de esa firma de contratos de príncipe Ramón Berenguer IV, pero príncipe de Aragón, no de Cataluña, príncipe de Aragón, nunca de Cataluña. Por tanto, al no existir documento electivo alguno que justifique el nombramiento de tal título, cualquier denominación interpretativa de Cataluña como Principado en aquella época habrá que considerarla como falsa, entre otras cosas porque según el erudito catalán Víctor Balaguer, en aquella época referida, cuando se casaron estos señores, resulta que aún no existía el nombre de Cataluña ni de catalán o catalanes. En el mapa este de la época, este mapa inglés, ¿de qué año no lo veo? 1207 a 1270, se puede ver que lo que existe aquí es la City de Barcelona, donde está el Kingdom, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia y los distintos reinos están en inglés, ¿no? Vale. Las denominaciones como cuestión de supervivencia. Las denominaciones comportan unos derechos y una categoría para lo denominado. Por eso el nacionalismo pancatalanista acostumbra a bautizar con el nombre de catalán todo aquello de lo que se pretenden apropiar o robar. Por ello es conveniente analizar lo que significa catalá y o Cataluña. Resulta sorprendente que el nacionalismo catalanista, que lo basa todo en el gentilicio catalán, no sepa o haya descubierto el significado o procedencia del nombre catalán o del territorio al que hoy llaman Cataluña. Vamos a desestimar la leyenda bofalluresca por la falta de rigor de dicho personaje, así como la metátesis de catalanoi por la quetanoi o catalani por la cetani, de un texto de Ptolomeo. Las tesis más creíbles es la que transcribe García Venero, que dice: se ignora en virtud de qué determinación colectiva minoritaria y en qué fecha fue adoptado el nombre de Cataluña y el de catalán. Chateaubriand en francés significa señor propietario del castillo o habitante del castillo. Por la pronunciación francesa saldría châtelain, caclà, como dirían ellos, o catalán, que en lengua castellana traduciríamos como castellano. Y Chatolonia o Catalonia significaría tierra de castillos. O sea, que el nombre de catalán o Catalonia aparece en la Edad Media, cuando aparecen los castillos que pusieron los francos para frenar la invasión musulmana tras la derrota de estos en Poitiers en el 732 frente a Carlomagno. Ludovico Pío, heredero del imperio de Carlomagno, recupera Barcelona para la cristiandad y crea el condado de Barcelona en el 801, al igual que otros condados, como Lausón, Ampurias, Urgel, etc. Todos ellos en lo que se consideraba como la marca hispánica. Aquí en este mapa de la época
podéis ver cómo era el principio del Reino de Aragón, como se ve ahí, y no aparece para nada Cataluña, porque vamos, no existe, ¿no? Los condes en aquella época, durante aquellos 200 años, eran todos franceses. Ludovico, que no logró el apoyo de los lugareños, descendientes de aquellos godos mezclados con fenicios, decidió castigar la cobardía de aquellos cristianos y creó una clase social que llamó payeses de remensa, o siervos adscritos a la tierra. Eran casi esclavos. Esos eran los que los mismos franceses llamaban châteaubriands, que quiere decir habitantes de los castillos. O sea, catalanes, que nunca fueron dueños de nada, que estaban para defender, según sus usos o costumbres, a un amo o señor, y que pasaban de amo o señor cuando la propiedad del territorio pasaba a otro amo o señor. Eso es lo que han sido durante muchos años y durante muchos siglos los catalanes, o sea, los castellanos de los franceses, que es lo que significa. Hasta que en 1258, en el Tratado de Corbeil, pasaron a depender de la corona de Aragón. Así que ya sabéis lo que significa catalán y Cataluña. Según el catalanista Víctor Balaguer, la primera vez que se tiene noticia de la acepción Cataluña es en el siglo XII, en el poema latino anónimo Carmen Laurenti. Estos van buscando toda vez, ¿dónde aparece el catalán? Para decir, si me interesa lo cojo. Bueno, pues, y eso apareció, el nombre de Cataluña en 1176 y el de catalanes en 1188. Si analizamos ahora lo que se decía de los catalanes, por ejemplo, en la Edad Media desde Italia, este colectivo de catalanes no sale muy favorecido porque se les tildaba de ladrones, bárbaros, usureros, vendedores ambulantes, sucios, extranjeros, mercenarios, aventureros, y se utilizaba como insulto hacia todos los españoles llamándonos catalanes. La primera vez que aparece el nombre de lengua catalana, según Antonio Rubió Lluc, es en 1362, o sea, 124 años después de la conquista del Reino de Valencia. Aquí tenéis el mapa de lo del tratado, creo que es del año 35, 3 años antes de conquistarse el Reino de Valencia, donde aparece el Reino de Aragón, pero no aparece Cataluña, como es lógico, ¿no? Vamos a ver. La RAE, vamos a ver qué dice la RAE. Se adapta a lo que dice el poder. Actualmente, vamos a ver lo que dice la RAE actualmente de catalán-catalana. Dice, natural de Cataluña. Perteneciente o relativo a este antiguo principado, hoy Comunidad Autónoma de España. Y dice también, lengua vernácula que se habla en Cataluña y otros dominios de la Corona de Aragón. ¿Quién da el nombre a quién? Si la tierra tenía el nombre de marca hispánica, ¿por qué hay que cambiarla por Cataluña? ¿Cómo puede relacionarse dicho nombre con el de un principado que nunca existió? Como estos sesudos académicos de la RAE dicen eso. Vamos a ver. Si según la RAE, vernácula es la lengua originaria del lugar y los otros reinos de la Corona de Aragón ya tenían nombres propios y lenguas autóctonas reconocidas por sus autores que las enaltecieron a la categoría de literarias y fueron conquistados esos reinos. Anteriormente, antes de 124 años, en el que apareciera el nombre de lengua catalana, ¿por qué la RAE falsifica la historia, violando además la Constitución española, al privarnos a los españoles no catalanes de nuestras respectivas lenguas con sus denominaciones correctas y singularidades culturales, y contribuyendo con ello a la transformación del nacionalismo catalanista en nacionalismo pancatalanista? En el quinto encuentro de CEACA, celebrado en Caspe, el paleógrafo aragonés José María Arcal nos dio la primicia de que las actas del compromiso de Caspe fueron firmadas por los aragoneses en aragonés y por los valencianos y por los catalanes en valenciano. ¿Por qué no lo hicieron en la lengua que hoy les reconoce la RAE a los catalanes? Pues porque simplemente en aquella época el catalán era la lengua de los payeses de remensa. O sea, era una lengua sin prestigio ninguno. Y por eso hasta los propios catalanes firmaron el compromiso en lengua valenciana.
que era una lengua de prestigio literario. Y los aragoneses en su lengua, en el aragonés, que era la lengua del reino y la de la realeza y de la señoría, y no de los payeses de reyes. El hecho de que los políticos, tanto los del gobierno de España como de nuestras respectivas comunidades autónomas, se hayan plegado a los intereses del nacionalismo pancatalanista con la única finalidad de satisfacer a los pancatalanistas, atentando contra la personalidad, diferenciabilidad y libertad de aragoneses, baleáricos y valencianos, de ser y seguir siendo lo que somos, poniendo en peligro la unidad del Estado, no justifica que la RAE nos prive de la sustantividad, titularidad y diferenciabilidad de nuestras respectivas lenguas en beneficio de unos dialectos que nunca tuvieron prestigio literario porque sus habitantes no se lo dieron en su día como sí que hicieron los nuestros. Vamos a ver la evolución de las denominaciones lingüísticas desde el Renacimiento del 15 y 16 en el Reino de Aragón, Reino de Mallorca, Reino de Valencia y condados de la Marca Hispánica que hoy llaman Cataluña. Partiendo de la base del momento en que comienza a sustituirse el latín escrito por el latín vulgar, conocido como romance, como así lo bautizó nuestro rey Jaime I, cuando mandó traducir los fueros, los furs del Reino de Valencia del latín al romance para que pudiera entenderlo toda la gente, con lo cual estaba diciendo que a esa lengua se le llamaba romance. ¿Y por qué? Para que lo entendieran todos y no hubiera ningún aprovechamiento por parte de los cultos sobre el pueblo llano que no entendía el latín. Vemos que al principio tenían los nombres de cada territorio, es lógico, ¿no? Ramon Llull fue el primer mallorquín que enalteció su lengua. Si miráis en todos los tratados sobre Ramon Llull, veréis que todos dirán, es el primero que escribe en catalán. ¿A qué santo? Si cuando vivió Ramon Llull, es dentro de esos 120 y tantos años en el que aún no había aparecido el documento que hiciera relación a la lengua catalana. ¿En qué escribió Ramon Llull? En mallorquín. ¿En qué escribieron nuestros clásicos? En valenciano, porque además así lo dejaron constatado en sus libros y en sus obras. Bueno, se les ha llamado así, entonces hasta que viene la época del Renaixement. Entonces, estos cultistas, que hemos dicho antes, pues bautizan a todo con el nombre del Lemosín. Pero ya los catalanes son los primeros que empiezan a desmarcarse, ya que el Rubió empieza a desmarcarse ya diciendo que hay que poner catalán. ¿Veis cómo van cambiando las mentalidades? Ya van, tal. Así llegamos hasta, por ejemplo, Fullana, que en el 1928 ocupó, vamos a ver, lo que decía en el 28 ya la Real Academia da sillones, por ejemplo, tanto a Fullana en representación de la lengua valenciana como a los catalanes con la catalana y supongo que a los mallorquines con la vuestra o con el balear. No lo sé, eso no lo sé, pero bueno. Lo que sí que está claro es que en la época, digamos, de Franco, la Real Academia, claro, ya reconoce la RAE, dice entonces que el valenciano es un dialecto, pero del latín. Yo recuerdo cuando estudiaba el bachillerato, también me enseñaron que el valenciano era un dialecto del castellano, en aquel entonces. No sé a vosotros, que en vuestros respectivos territorios, qué es lo que dirían, pero a mí, en aquella época, se me decía eso. Esto es el año 47 al 56, pero en el año 59, Julio Casares, secretario perpetuo de la Real Academia, reconoce al valenciano ya la categoría de lengua. A vosotros, los baleares, ya no sé en esa época como... La misma frase está valenciano y balear. Bueno, pues vale. Ahora vamos a ver qué pasa con las lenguas estatutarias. Yo, por eso, os he dicho antes, en los estatutos, a mí, mirando en internet, me decía que en Aragón las lenguas estatutarias eran el aragonés como el dialecto del castellano y el catalán. Sí. Tengo el estatuto de Aragón y... Bueno, pues yo lo vi en
sabemos que en Internet hay muchas cosas falsas, pues yo, en fin, me alegra la aclaración, vale. Pero ya en el Estatuto de las Baleares ya os han metido la gamba y ya os han metido el catalán. Ya no pintáis nada vosotros. En la nuestra tuvieron que aceptarlo de idioma valenciano porque nos lo ganamos el pueblo en la calle con nuestras distintas manifestaciones. Y en el catalán pone, como lenguas oficiales, autóctonas, vamos, las estatutarias autóctonas, la lengua de Oc, aranés, aranés, como un derivado de la lengua de Oc, y el catalán. Vamos a ver qué es la interpretación que da actualmente la RAE para nuestras respectivas lenguas. Dice, aragonés, dialecto del castellano. Balear, balear sí que reconoce el balear. No, aún no se ha llegado a cortar la cabeza del todo, pero os lo pone como una variante del catalán. Y en el valenciano, a pesar de que nuestro estatuto lo reconoce como idioma, pone valencià, variedad catalana que la sienten como propia los valencianos. ¿Quiénes son los de la RAE para inmiscuirse en lo que... Sí, no, pero los de la RAE es porque el catalanismo es muy fuerte en todos los sentidos y son los que han estado manipulando a la RAE. Y luego os lo voy a decir con palabras de Jordi Puigdemont. Y, sin embargo, pasmaros, los sesudos catalanistas de la RAE, que al catalán lo dicen como lengua vernácula en Cataluña y la Corona de Aragón, pero no seáis burros. Vale, tiempo, gracias. Bien, aquí hay, en las hemerotecas podemos ver que todo esto que dice la RAE es totalmente falso, se puede demostrar. Vamos a ver, ¿qué ha ido pasando? Por ejemplo, en Valencia hemos tenido el adoctrinamiento del pancatalanismo, se ha infiltrado en las universidades y vinieron aquí, en las universidades y en la iglesia, en todos los sitios donde se puede dominar un poco la mente, ahí se ha infiltrado el pancatalanismo. Aquí tuvimos catedráticos catalanes que vinieron a hacer, no a enseñar sus asignaturas, como decía Miquel Tarradell, sino a hacer país. Lo tuvimos en nuestras universidades, hasta que se planteó la batalla de Valencia, en la que ganamos el reconocimiento de nuestro idioma. Pero a pesar de eso, el Partido Socialista continuó con la catalanización en la enseñanza y en la universidad. Y llega el PP, y el PP corrompe al valencianismo político y cultural. El Partido Popular, en el primer mandato de Aznar, se transforma en partido prostituido tras el pacto con Pujol para gobernar el Estado a cambio de vender a los nacionalistas la lengua valenciana para poder justificar su inexistente nacionalidad apropiándose de estos clásicos y poder satisfacer así su delirio de creación de los payasos catalanes. ¿Unidad lingüística? ¿Cómo desde los distintos dialectos de los catalanes se llega a la unidad lingüística? En la revista Vallense el 31 de marzo de 1891, Pompeyo Fabra, el que posteriormente inventó el catalán moderno, decía: una misma ortografía para el catalán, valenciano y mallorquín es imposible porque es contra natura. Después, la unidad lingüística, esto es una elucubración de Mariano Aguiló, mallorquinero, que era secretario de aquí de... Judío para Marsella. Bueno, bien. Este los puso en los Juegos Florales de 1867, el concepto ese. Pero dicha teoría impositiva no fue oficializada hasta el primer Congreso de Lengua Catalana en 1906. En ese congreso se oficializa la denominación de catalán y sustitución del lemosín. A partir de entonces, después de crear el Instituto de Estudios Catalanes, se empiezan a apropiarse de nuestros clásicos y a imponer en nuestro reino la normativa catalana a través de renegados valencianos pancatalanistas como Mustieles en Lorrat Penac y Durán Tortajada y Martínez Ferrando en Valencia no, entidades valencianistas. Vamos a ver el consejo de Fabra a los valencianos, que decía: nosotros, los catalanes, no desearíamos otra cosa sino que emprendierais una obra de fuerte depuración de vuestro idioma, aunque no os preocuparais nada en acercaros a nuestro catalán, que tratarais en descastellanizar el valenciano, enderezarlo y enriquecerlo, procurad acercarlo al valenciano de vuestros escritores medievales.
Así, haciendo una obra puramente valencianista, os encontraríais con la realización de una obra catalanista de acercamiento a nuestro catalán, elevando vuestra lengua escrita por encima de los hablares valencianos actuales. O sea que no se permite denigrarnos al pueblo que es el que ha conservado la lengua. Y nos eleva a los que utilizan ese catalán por encima de todo el pueblo llano, ¿no? Produciríais un valenciano que no sería otra cosa que la lengua catalana al lado de nuestra modalidad catalana y de la modalidad toledana. Muchos valencianos y baleares creen todavía que la obra de unificación del catalán escrito supondría la supeditación de sus variedades dialectales al catalán de Cataluña. No se pretende supeditar ninguna variedad a otra. Se trata simplemente que dentro de las tres grandes regiones de lengua catalana se realice una obra de depuración y enderezamiento de la lengua. Cada una ya tiene sus clásicos dentro de nuestra gran literatura, que cada uno tiene un modelo de depurar, y así nos encontraremos escribiendo modalidades muy diferentes en una sola lengua literaria. ¿Qué os parece lo que decía el inventor del catalán moderno? Que no pretendía supeditar, que os lo digan a vosotros, Aquí tenemos en este Consejo de Pompeyo el compendio de la doctrina fabriana, creadora del catalán moderno y gestadora de esa inexistente, hasta aquel entonces, unidad lingüística, entelequia, que tiene como finalidad primordial la de sustentar los conceptos, en primer lugar, de nacionalismo y en segundo lugar de imperialismo, conocido como nacionalismo pancatalanista. Aquí tenemos la prueba de la mentira lingüística del catalán, que fue normalizado en base a la lengua de unos clásicos bien distinta al habla del pueblo catalán de aquel entonces, sobre todo el catalán de la zona occidental. Fullana, tomado al principio en las teorías unitarias de Alcover, pasa a librar, cuando se da cuenta de todo esto, una oposición puramente valencianista en contra de la unificación con el catalán, por su publicación de las normas ortográficas en 1914 y de su gramática de lengua valenciana en 1915. En 1917, Rovira Virgili, uno de los padres del nacionalismo pancatalanista, proclama, a imagen y semejanza del nazismo pangermánico, os voy a leer parte de lo que él transcribe. Cuando el dominio geográfico de un idioma nacional está netamente delimitado, coincide en efecto con el territorio de esta nacionalidad. Unidos por el común origen, por la historia común y por el común lenguaje, los catalanes, los valencianos, los mallorquines, los roselloneses, somos un mismo pueblo, una nación única, sigue diciendo. Y hoy en Cataluña ya no se dice muchos valencianos y mallorquines, sino se dice catalanes de Valencia y catalanes de Mallorca. Y continúa diciendo, la raíz más honda del pancatalanismo es indudablemente la comunidad del idioma, porque el idioma es el lazo vivo que une a todos los catalanes de la ancha Cataluña nacional. Por la comunidad del idioma se llegará a la futura unidad política. ¿Qué os ha parecido? La politización mistificadora de la lengua, en contradicción con su propia naturaleza y la historia humana, es la única plataforma que sostiene la acción imperialista de lo que Rovira Virgili llamó pancatalanismo. La lengua es la vida de los payasos catalanes, escribió Ramón Ray Trilla. Por eso, porque nos va la vida colectiva, los nacionalistas catalanes reivindicamos de una manera especial la normalización de la lengua catalana en los payasos catalanes. Sí, sí. En el programa de gobierno de Pujolín, el 22 de 4 del 80, no olvido hacer hincapié en la unidad lingüística y cultural del Principado, mirad cómo nombraba Pujol a Cataluña, del país valenciano y cómo nos nombraba a nosotros, y de las islas, vosotros ya de las islas. Agradeciendo que la Generalidad de Cataluña no puede ser menos que la Academia de la Lengua Española en orden al tema de la lengua catalana que tiene que defenderla. O sea, que os dais cuenta de la implicación que está reconociendo Pujol con que están metidos en la RAE y que ellos no pueden ser menos políticamente y que tienen que apoyar esa postura de la RAE. El 15 del 12 del 80, Pujol, en el acto de celebración de la aparición de la enciclopedia catalana, resaltó: esa voluntad de normalización se ha hecho no en el marco estricto del Principado de Cataluña, sino en el marco global de toda nuestra cultura, toda nuestra identidad como pueblo, en el marco de los payasos catalanes. Ahora quería decirlo, señor Sánchez Guarner, y es que tiraremos adelante todos unidos, no solamente el Principado, tiraremos adelante los payasos catalanes, el país Benut, las islas y, por qué no, el Rosellón. Haremos una cosa más importante que construir Cataluña, construir los payasos catalanes.
El Goebbels de Pujol, el alemán Max Kanner, comparte la hostilidad contra Valencia y dice: he aquí la razón del por qué Miquel Tarradell ha hablado de la batalla de Valencia, combate que hemos de ganar, esperanza imperialista de Carod Rovira, porque nos jugamos el futuro de nuestra nación y la hemos de ganar a partir de la lengua. Ellos, sin la lengua unificada, no son nada. No son nación ni nada. Pancatalanismo. Vamos a ver. Otra de las acepciones no recogidas por la Real Academia Española, a pesar de ser conocida y utilizada desde 1917 contra lo contemplado en la Constitución Española con total impunidad por los pancatalanistas. Pancatalanismo, bueno, esto viene, es una palabra compuesta que viene del pan, que en griego significa todo, y catalanismo. Y yo, la definición que yo le doy en base a esto es movimiento o ideología que transforman el nacionalismo romántico cultural en ideología política de imperialismo, con la finalidad de anexionar a Cataluña los territorios limítrofes de los tres reinos, que a pesar de tener lenguas históricamente reconocidas como autóctonas, pretenden ser sustituidas por ese híbrido inventado por Peyo Fabra, que debería calificarse como catalán. En síntesis, el pancatalanismo quiere ser el pan de los que defienden el catalanismo. Quieren que seamos sus países de remensa actuales, y si nuestras balanzas comerciales fueran negativas, volverían a nosaltres sols els catalans, que era lo que aplicaban al principio del nacionalismo. ¿Por qué España reconoce como nacionalidades a las comunidades que quieren serlo para independizarse, concediendo las peticiones de esos nacionalistas en contra del derecho a ser lo que somos y reclamamos ser los de los tres reinos que no hemos pedido la independencia? ¿Por qué en la España de las autonomías, o sea, el reino de España actual, no se ha defendido la nacionalidad del nuevo reino o de los antiguos reinos frente a aquellos que nunca fueron reinos y que pertenecieron a los reinos que configuraron el actual reino de España? ¿Qué consecuencias produce la mentira? La muerte de la verdad, la muerte de la realidad. Queremos que desaparezcan como eran las verdaderas lenguas valenciana, balear y aragonesa. Queremos que continúe triunfando la mentira. ¿Qué hacer? Manifestarnos. Aquí tenéis pues, una serie de fotografías de una de las múltiples manifestaciones que hemos hecho en Valencia, pero que siempre han sido silenciados en esa España, porque no hay nada, aquí en España solo interesa lo que dicen y lo que opinan los catalanes, no lo que se opina en contra de los catalanes, por ejemplo, como nosotros que estamos siendo machacados por ellos. Estas manifestaciones nunca trascienden de lo que es nuestra comunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Denunciar a partidos políticos de traidores, de vendidos y de mentirosos. Hay que decir que el partido prostituido nos engaña con la lengua valenciana. ¿Qué hay que hacer? Hay que combatir la mentira, hay que desenmascararla, hay que erradicarla. ¿De qué manera? Desechando el lenguaje de los mentirosos, creando nuestro propio lenguaje, nombrando a las cosas por su nombre. ¿Cómo nombrar a esa lengua académica sin nombre, inventada en base al dialecto barceloní y a la de nuestros clásicos, que no se corresponde con las lenguas valenciana, catalana, balear y aragonesa que nos han transmitido y enseñado nuestros antepasados? Con el nombre de Cagalá o el Cagalán. ¿Por qué el nombre de Cagalá o Cagalán? Porque es la expresión peyorativa que mejor califica ese lenguaje borde que los renegados traidores valencianos quieren dar a ese lenguaje que desde el siglo XIX hasta hoy en día utilizaban en los juegos florales los acomplejados en utilizar la lengua popular. ¿Os acordáis de lo que decía el Chocolate? No me acuerdo. El creador de la puerta, no me sale el nombre. Con la pretensión de ser ilustrados y doctos. Bien, es el lenguaje que pretenden imponer los políticos antivalencianos pancatalanistas al Meninfot pueblo valenciano desde que se instauró la pseudodemocracia a través de su política dictatorial impuesta a través de las escuelas y universidades, y en segundo lugar por los peperos vendidos a Pucholín, creando esa academia de lenguas sin nombre para institucionalizar esa falsa unidad de lenguas que da pie a que los nacionalistas catalanes y sus vasallos,
los nacional-catalaneres valencianos, inoculando ese sentimiento de inferioridad a todo el pueblo valenciano, consigan crear el imperio de los payasos catalanes, dando pie a la muerte del pueblo valenciano y a la desaparición del antiguo reino nación valenciana. C, porque es la lengua de los cagones que el valenciano equivale a miedoso, por eso. Y D, porque no hay que hacer propaganda de la mentira del catalán. Si no cambiamos y denominamos a las cosas como se deben decir, el mal, la mentira, se habrá consumado, triunfando definitivamente. Nuestras lenguas habrán muerto, habrán desaparecido y en su lugar tendremos lo que nos están introduciendo, esa mierda que no es ni valenciano ni catalán, pero que es lo que en la excusa de la paz lingüística nos imponen los dictadores políticos. El PP es el responsable del crimen que supone el exterminio de la lengua valenciana. El PP no puede lavarse las manos dejando que la ABL sustituya a la lengua valenciana conservada por el pueblo por ese movimiento que pretende contaminar poco a poco nuestro valenciano con el catalán y que nos hagan al final a todos cagalanes. Los peperos, contrariando la ley natural de que la lengua la hace el pueblo, han dejado en manos de ideologizados lingüistas la creación de una lengua falsa que, como la falsa moneda, devalúa la indefectible valenciana. La partitocracia tiene engañado al meninfot pueblo valenciano. Los pancas son los mejores situados desde la transición. Dominan la enseñanza, la universidad, con medidas multimillonarias de la Generalitat catalana. El valencianismo fue traicionado por Unión Valenciana y por los dirigentes que se pasaron al partido prostituido. Los RAT y la Real Academia de Cultura Valenciana están calladas por las subvenciones que les dan desde el Partido Popular. ¿Por qué no escandaliza esta mentira? Porque se nos ha hecho creer desde hace más de 150 años, tanto por los entendidos, estos puntistas valencianistas, como por los catalanistas, que somos un pueblo de analfabetos, que no hablamos bien el valenciano y que el valenciano correcto es el que utilizaban nuestros clásicos. El hecho de haber considerado nuestras lenguas autóctonas como vulgares, que no tenían valor, porque son las que ha conservado el pueblo valenciano, es un error de consecuencias nefastas. El pueblo debe saber que es el único soberano sobre nuestras lenguas respectivas, que nuestras respectivas lenguas las deben hacer nuestros respectivos pueblos, no los académicos, y menos aún imponernos esa lengua inventada por un ingeniero cubano en base al dialecto barceloní y a la lengua que utilizaron nuestros clásicos, que propongo que debe llevar el calificativo de cagalá, cagalán. El cerebro interpreta las cosas en función de la información que le llega. De ahí la gran importancia en desechar las falsas informaciones. La mentira es uno de los males que más perjuicios ocasionan a la humanidad y está inoculada en la sociedad de tal manera que es más difícil erradicarla si no se arranca de raíz. ¿A dónde nos ha llevado las mentiras de los pancatalanistas? A crear la división entre los propios valencianos, aragoneses, mallorquines y ahora entre los españoles y hasta entre los propios catalanes. A eso es a lo que llega la mentira del nacionalcatalanismo. ¿Por qué triunfa la mentira? Porque es la primera de las fuerzas que dirigen el mundo. Y porque los buenos no hacemos nada. Yo solo quiero recordaros lo que nos dijo Jesucristo. La verdad os hará libres. ¿Seremos capaces de mostrar nuestras verdades, la de nuestras respectivas lenguas, a todo el mundo? Sí. ¿O perderemos nuestras libertades? Muchas gracias.